Hola, soy Anita. En esta ocasión vamos a recorrer el camino que lleva el cerebro desde su formación hasta su decadencia. El cerebro es un órgano que está presente en la gran mayoría de los animales y es el centro operativo del sistema nervioso. Además, es la parte del encéfalo que corresponde a la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Se encuentra situado en la cabeza, cerca de los principales órganos de los sentidos, y ejerce un control centralizado que permite respuestas rápidas y coordinadas ante los cambios que se presentan en el medio ambiente. El cerebro en los humanos se desarrolla de adentro hacia afuera. El más antiguo es el complejo R, que corresponde al cerebro reptiliano. Envolviéndolo se encuentra el sistema límbico, que está formado principalmente por la amígdala y el hipotálamo. Y por último, en la capa externa está el neocórtex, que se encuentra muy desarrollado en el humano, en el delfín, en la ballena y en los primates. Dentro del útero materno, durante la gestación, los genes son los que se encargan de la construcción del cerebro. A los 25 días del desarrollo embrionario, una de las capas germinales se enrolla para formar el tubo neural a partir del cual se forma el cerebro. Poco a poco se van formando y diferenciando las distintas zonas del cerebro que desarrollarán distintas funciones. Y así vemos cómo el desarrollo embrionario va a ir cambiando la forma y la diferenciación de zonas que va a ir conformando la estructura del cerebro. Si el cerebro del feto cuenta con las condiciones óptimas para su desarrollo, se van a ir observando cambios muy rápidos. En algunas etapas pueden llegar a producirse hasta 250,000 neuronas por minuto. Cuando el bebé nace, el cerebro pesa el 25% de lo que pesará en la edad adulta y ya contará con todas las neuronas que necesitará durante toda su vida. Durante los primeros meses de vida se da un crecimiento cerebral, donde se observa multiplicación de unas células que no son neuronas, son células gliales, cuya principal función es proteger las ramificaciones de las neuronas. Poco a poco se comienzan a ver funciones cerebrales como son el aprendizaje, la memoria, el lenguaje. A los 2 o 3 meses de edad comienza la actividad en la corteza cerebral, lo cual se ve reflejado en la presencia de movimientos voluntarios y comienza a percibir estímulos del ambiente, como son los estímulos sonoros, luminosos y olfativos. Entre los 6 y 12 meses se activan los lóbulos frontales, por lo que se comienza a manifestar algunas emociones y se observa el apego que va teniendo a los padres. El cerebro está dividido en varias zonas importantes. Tenemos, por ejemplo, en la parte de adelante el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, en la parte de atrás el lóbulo occipital y en la parte media los lóbulos temporales. Además, se conecta con la médula espinal y con el cerebelo. Estas son las zonas más grandes en las que se divide el cerebro. Pero además hay unas áreas funcionales inmersas en estas zonas del cerebro. Por ejemplo, tenemos en esta zona roja marcada la concentración de algunas funciones importantes. Aquí está la corteza motora, la corteza sensitiva, el área que va a proporcionar la audición y la que va a proporcionar el lenguaje. Estas zonas son muy importantes en el comportamiento del individuo. Además, vamos a tener en la parte media del cerebro, en la parte más interna, sobre la base del cerebro, una zona que corresponde al sistema límbico y que va a estar formado principalmente por el hipotálamo y por la amígdala. En la etapa de la niñez, conforme los circuitos neuronales de los lóbulos parietales y frontales se van integrando, se va desarrollando la conciencia de sí mismo. Las experiencias que los niños tengan en este periodo de su desarrollo marcarán su bienestar emocional, ya que el rechazo, maltrato y abandono
puede provocar la liberación de cortisol, que después afecta sus reacciones emocionales. A los 6 años, el cerebro del niño pesa el 95% de lo que pesará cuando sea adulto, y se crearán y se romperán conexiones neurales a medida que va experimentando con el mundo. Desde la adolescencia, parte de la materia gris, que es donde se encuentran las neuronas, va desapareciendo con la edad, ya sea porque esas neuronas no se ocupan o porque se produjeron en mucha cantidad durante su formación. Esta materia gris disminuye 1% cada año hasta alrededor de los 20 años y se va reemplazando por materia blanca, que está formada principalmente por axones, lo que estabiliza las conexiones neurales y da como resultado la maduración cerebral. Las zonas que maduran primero son la sensorial y la motora. Después madura la zona del lenguaje y la espacial. La última que madura es la corteza prefrontal. Esta zona se encarga de la toma de decisiones, de resolver problemas, de emitir juicios y de controlar impulsos. La corteza prefrontal alcanza su madurez cuando se consolidan sus conexiones con la amígdala, y de esta manera se controlan los impulsos y se da el pensamiento lógico. Por esta razón es que en la adolescencia hay inestabilidad, lo que lleva en algunos casos a comportamientos de riesgo, como son abuso de drogas, alcohol y sexo, hasta que se alcanza un equilibrio entre la impulsividad y el pensamiento lógico. La edad adulta se considera después de los 21 años, entre los 21 y 22 años más o menos, ya que es cuando se tiene la mayor capacidad cognitiva en el cerebro. Está en su punto más alto y dura alrededor de 5 años, por lo que a los 27 años las habilidades cognitivas empiezan a descender lentamente. Las primeras habilidades que descienden son la planeación y coordinación de tareas, que se localizan en la corteza temporal y prefrontal. Después desciende la memoria a corto plazo, ya que se va perdiendo poco a poco la capacidad que tenemos para almacenar la información. Y también se pierden algunas habilidades, como son el resolver problemas y el reconocimiento de patrones visuales, aritméticos y de lenguaje. Al mismo tiempo se va construyendo una inteligencia basada en conocimientos específicos adquiridos, es decir, la experiencia. Y conforme se va dando esta experiencia, va formando lo que conocemos como sabiduría. Cuando en esta edad adulta se lleva una vida sana, sin excesos y con actividad física y mental, se puede lograr disminuir la velocidad de pérdida de todas estas habilidades. Después de los 65 años, se conoce como la tercera edad y el cerebro sufre grandes cambios, ya que se va dando una pérdida de neuronas en zonas importantes del cerebro, como es el caso del hipocampo, donde se procesa la memoria. Al principio del proceso no se nota tanto, ya que el cerebro compensa esa pérdida activando otras áreas. A esto es a lo que se le conoce como plasticidad cerebral. También los receptores de dopamina en las neuronas van disminuyendo y como se encargan de sensaciones de placer, esto conlleva a una depresión. Además, la amígdala deja de conectarse con el hipocampo y se conecta con la corteza dorsolateral frontal, que controla las emociones, y esto tiende a magnificar las emociones positivas. También en esta edad se pueden observar la presencia de algunos trastornos neurológicos, que en algunos casos puede haber una carga genética, como son la demencia senil, el Parkinson, el Alzheimer, en los cuales se observa una degeneración importante de varias zonas cerebrales. Todo este largo camino que lleva la vida de nuestro cerebro, desde el desarrollo embrionario hasta la senectud, es regulado por factores genéticos y afectado por el ambiente natural y cultural. Ahora que sabemos cómo se da este proceso, podemos influir en ello y llevar al cerebro de nosotros o de nuestra familia por un mejor camino,
y estimularlo para desarrollar al máximo sus habilidades y conducirlo hacia una vejez más plena. Espero que te hayan quedado claras las principales etapas del proceso. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.